Vamos a comenzar hoy día una nueva serie que se llama, a ver si me entienden el título de algo. Si no es como cuando le dices a tu hijo, ¿no? Anda a limpiar tu cuarto. Ay, papi, ¿cómo que debo limpiar mi cuarto? ¿No ves? O cuando dices, ven a la iglesia, ¿cómo que debo ir a la iglesia? Vamos a hacer una pequeña serie de los cómo que debo de los hijos de Dios. Y hoy día vamos a comenzar con la primera, que se llama ¿cómo que debo prestar atención? ¿Cómo se llama la serie? Está bien, están prestando atención. Vamos a ver qué dice Dios acerca de prestar atención a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Y durante las próximas semanas vamos a estar hablando de algunas cosas que Dios nos dice y que nos dice que prestemos atención a lo que Dios nos dice. Así que vamos a hablar de cómo que debo bautizarme, cómo que debo ir a la iglesia, cómo que debo compartir el evangelio a otros. Vamos a hablar de varias cosas, pero hemos decidido comenzar con el cómo que debo prestar atención, porque si no prestamos atención todo lo demás es en vano, ¿verdad? Amén. Y vamos a leer dos pasajes bíblicos. Y el primero se encuentra en Mateo capítulo 7, del 24 al 29 vamos a leer. Por tanto, Jesús está hablando, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Muy bien, paremos ahí. No, del 24 al 27, ahí en su boletín está mal apuntado, un error de dedo, 27 nomás. Ok, Jesús habla y dice, voy a comparar a las personas que me escuchan con dos tipos de personas. Dice, con un hombre prudente. Prudente, sinónimo de sabio, ¿sí? Y a la otra persona lo voy a comparar con un hombre insensato. Insensato, sinónimo de necio. Y dice, aquel que es prudente, aquel que es sabio, es el que me escucha, dice Jesús, y lo pone en práctica. Y cuando lo pone en práctica, lo que va a resultar es que cuando la vida traiga sus problemas, sus preocupaciones, sus situaciones, la persona no va a ser derrumbada, porque está parado, está plantado en buen lugar. ¿Amén? Dice, pero voy a comparar al otro con una persona insensata, necia, caprichosa. Otro ejemplo. Y esta persona es la que escucha, pero no lo pone en práctica. Y cuando vengan los problemas, cuando la vida traiga sus dificultades, sus penas, sus preocupaciones, esta persona se va a derrumbar. Ahora, ¿qué quiere decir que se va a parar firme y que se va a derrumbar? Quiere decir básicamente que cuando llega la presión de la vida, tú vas a estar bien plantado en los principios y valores de Dios y en tu fe y tu confianza en Dios, y vas a poder vencer lo que venga de la mano de Dios. Romanos, Pablo dice, no sean vencidos del mal, sino que venzan el mal con el bien. Pero el problema es que nosotros se nos hace más fácil vencer el mal con el mal, ¿verdad? El Antiguo Testamento decía ojo por ojo, nosotros decimos ojo más diente, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien me la hace, lo tengo que hacer 3 veces. Pero Jesús dijo, no digan ojo por ojo, sino que den la otra mejilla. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente, lo que Jesús está diciendo, si escuchas que Dios te enseña algo en la iglesia, en tu grupo de conexión entre semana, cuando lees tu Biblia, cuando haces tu devocional, cuando estás orando, ponlo en práctica. Viví de acuerdo a lo que Dios dice. Y cuando vengan los problemas de la vida, vas a salir adelante venciendo el mal con el bien. La otra cosa es que escuchemos, entra, hace un remolino y se sale. ¿Y qué pasa cuando llegue el mal? Vamos a acabar vencidos del mal.
Y vencidos del mal no quiere decir que siempre perdemos. A veces podemos ganar, pero podemos ganar haciendo el mal. Y Pablo dice en Gálatas: todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Nadie siembra mandarinas esperando cosechar paltas. Si yo siembro mal, eventualmente va a llegar el día en que voy a cosechar el mismo mal que he sembrado. El mundo tiene un dicho que dice: el que a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a ver un segundo pasaje, la segunda historia. Marcos capítulo 4. Es un poquito más largo, pero nos ayuda a entender muy bien. Marcos capítulo 4, desde el versículo 1. Creo que todos han escuchado alguna vez la parábola del sembrador. ¿Qué quiere decir una parábola? Es una historia, es una enseñanza que da Jesús con un objetivo y que se aplica en todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las personas. La parábola del sembrador. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud se reunió para verlo. Era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcirle la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió al 30, al 70 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Y dice que Jesús enseñaba muchas cosas por parábolas. Varias de estas parábolas están registradas en los evangelios, pero muchas de estas parábolas que Jesús usa no las explica, las deja así. Esta es uno de los casos excepcionales en las que después Jesús les explica a sus discípulos el contenido de la parábola. Vamos a seguir leyendo. Pero Jesús termina esta parte, acuérdense el versículo 9, diciéndole a toda su audiencia: el que tenga oídos, que oiga. Más un rato vamos a hablar un poco sobre qué quiere decir esta expresión. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban, y por mucho que oigan no entiendan, y no se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Paremos ahí. Fíjense la importancia. Jesús los mira y les dice: ¿no entienden esto? No van a entender lo demás. ¿No entienden lo que les estoy diciendo ahorita? Lo demás no lo van a agarrar. Y tiene que ver con prestar atención. Interesante, ¿no? ¿Cómo que debo prestar atención? ¿Cómo es eso de que tengo que ir a la iglesia a escuchar? ¿Cómo es eso que tengo que ir al grupo a aprender? ¿Cómo es eso que tengo que prestar atención a lo que Dios me está diciendo? Es como cuando el hijo rebelde, ¿verdad? No hagas, no hagas. Igualito vaya así. ¿No ven? ¿Cómo que tengo que hacer caso al papá? Dios es nuestro papá y nos está diciendo: presta atención a lo que te voy a decir. Y Jesús les explica, procede a explicarles esta parábola tan sencilla. Dice así: el sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra,
pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. Ok. Jesús agarra y dice, ¿saben qué? Hay diferentes tipos de personas que vienen a escuchar. En este caso a Jesús y después a todos los que predican la palabra de Dios. Hay un grupo que viene a escuchar, escucha, se sienta, qué lindo sale, y en el almuerzo les preguntas, ¿y de qué han hablado esta mañana? ¡Ah, era algo lindo! ¿Te acuerdas de qué era? Sí, era impresionante. ¿Y cuál era el tema? Pucha, han leído la Biblia. Dice, viene Satanás, dice Jesús, y les quita la palabra. Se hace robar inmediatamente. Como cuando botas semilla sobre el cemento y vienen los pájaros y se la comen. Alimento para otro. A ti no te beneficia en nada. Luego dice, hay un segundo grupo que oyen la palabra y la reciben con alegría, pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Este es el segundo grupo de personas que escuchan y dicen, Dios, vienen aquí a la iglesia y se les habla, se les dice, por ejemplo, sobre perdonar. Y resulta que estaban enojados y tenían rencor contra su mamá. Su mamá los trató mal cuando eran chiquitos y no la podían perdonar. Y se habla del perdón en la iglesia y se emocionan y al final se paran y oran y lloran. Y sí, Señor, voy a perdonar. Qué lindo. Llega una vez a su mamá. No puedo perdonar a esta señora. Perdón, Dios, pero no. Entonces, somos el tipo de personas que nos emociona lo que escuchamos, nos alegramos, nos encanta, pero cuando tenemos que actuar en eso, y el actuar me saca de mi lugar de comodidad, me saca de aquello donde me siento bien, entonces mejor no. Es lindo lo que dicen en la iglesia, pero no es para mí, es para los demás, los santitos, los ilusos, los crédulos, pero no es para mí. ¿Ok? El tercer grupo dice, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y más o menos está comparado con plantitas, ¿no ve? Dice, botas semilla y una cae sobre el cemento, los pájaros se la comen. Botas otra y digamos cae sobre el cascajo. Y en el cascajo hay algo de tierra, entonces ves que está brotando y empieza a salir la plantita, pero se muere, porque no tiene dónde echar raíz, no tiene dónde sacar nutrientes. Este tercer grupo dice que sí, llega a crecer, empieza a crecer, está bien, pero resulta que alrededor hay plantas que consumen todo y la acaban ahogando. No sé si se han dado cuenta, aquí la iglesia es un buen ejemplo, aquí afuera tenemos unos naranjos bellos. ¿Han visto debajo de los naranjos que no hay pasto? Los otros lugares del jardín tienen pasto, pero los del naranjo no. Ahora no es que no haya naranjo, no puede haber pasto, necesitas hacer varias cosas, ¿no?, para que el pasto crezca ahí, pero así en condiciones completamente naturales. La raíz del naranjo se está chupando todo y lo ha asfixiado al pasto, lo ha estrangulado y el pasto se ha muerto. Ese es el ejemplo que está dando aquí. Está diciendo, tú sí las recibes. Es el grupo de personas que entienden y dicen, sí, Señor, lo voy a hacer, pero resulta que Dios está en un cajoncito dentro de su gran repisa de cajoncitos. Entonces, en vez de agarrar y ponerlo todo en Dios, poner mis preocupaciones en Dios y decirle, Señor, esta es mi preocupación, esta es mi mentalidad, esta es mi necesidad, y permitir que Dios trabaje contigo para salir adelante, lo que haces es tener tu propio cajón, mi mueble que se llama Jonathan, y ahí tengo mi cajoncito Dios, y también tengo mi cajoncito plata, tengo mi cajoncito conflictos, tengo mi cajoncito alegrías. Entonces, como Dios es un solo cajoncito que tiene un espacio muy pequeño en mi vida, llegada la hora de decidir, no voy a escoger lo que Dios quiere, sino voy a escoger el cajoncito del que mejor me conviene sacar cosas. ¿Me entienden el ejemplo? ¿Sí? Me gusta la palabra, la hago, la practico cuando me conviene, pero cuando no me conviene, hago otra cosa. Y el resultado es que acabo perdiendo.
Porque Dios es un Dios que no le gusta compartir su lugar. ¿Eres el rey de tu vida? O, si no, eres un súbdito rebelde. Y el rey de tu vida es el pecado. Son las dos opciones, no hay medias tintas. Y Jesús dice, ninguno de estos tres grupos va a dar fruto. Ahora, interesante, porque ¿qué quiere decir dar fruto? Cuando tú siembras un árbol frutal, cuando siembras naranjas, ¿con qué objetivo siembras naranjas? ¿Qué quieres lograr? A ver, ¿quién me dice? Si yo siembro naranjas, ¿qué quiero lograr? Cosechar naranjas, muy bien. Yo quiero lograr cosechar naranjas. Si siembro naranjas y unas se las comen los pájaros, otras crecen un poquito y se secan, otras se mueren a medio camino y una llega a crecer y no da naranjas, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y no da naranjas, ¿qué voy a hacer con esas naranjas? Con ese naranjo. Chao naranjo, voy a poner otro naranjo porque lo que quiero es naranjas, ¿verdad? Si solo quiero una plantita ahí, pongo un árbol. Entonces Jesús está diciendo, ¿saben qué? Si tú eres de las personas que llega a escuchar y cuando has salido ya te has olvidado, o en cuanto viene la primera presión, en cuanto a lo que has escuchado te confronta a tomar una decisión, te echas para atrás, o finalmente decides, pero al final esa decisión dura un tiempo y luego se pasa, no vas a dar fruto. No vas a dar fruto. O sea, puedes venir a la iglesia toda tu vida, pero nunca vas a llegar a conocer, disfrutar de lo que Dios tiene para ti, de las bendiciones que Dios tiene para ti, del llamado que Dios tiene para ti, de la paz, de la alegría, del contentamiento que Dios tiene para ti. Pero si vienes y escuchas y eres buena tierra, o sea, eres un lugar donde lo que Dios dice se vuelve tu prioridad, se vuelve tu norma de vida, entonces vas a dar fruto al 30, al 60 y hasta al 100 por 1. O sea, lo que hoy Dios te dijo y pensaste que iba a cambiar una cosa así chiquita en tu vida, no sabes a los tremendos lugares a los que Dios te puede llevar si le obedeces. Amén. Les voy a dar un solo ejemplo más de esto. Y es el ejemplo más clásico, ¿verdad? Chango, soltero, saliendo de la universidad, y ahora todas las chicas se están casando y voy a quedar solo, ¿verdad? Preocupado, no duerme, mira el techo, da vueltas. ¿Con quién me casaré? Se compra libros. Y resulta que tú tienes dos opciones. Tienes la opción de ir y buscarte a la persona que tú quieras, ¿verdad? ¿Sí? Y me voy por todo el mundo y hago un tour para encontrar, a ver, al final, ¿y a quién cae conmigo? O tú puedes agarrar y decir, sí, Señor, confío en ti, te creo, y voy a seguir siendo fiel a lo que tú me has dicho que haga, y sé que tú tienes la provisión para mí. Tienes dos opciones, ¿me entiendes? Buscarte lo que a ti te parece mejor, o esperar que Dios tenga lo mejor para ti. Y cuando esperas que lo que Dios tiene para ti, el resultado es algo increíble. El resultado es que la persona va a ser la persona ideal para ti. Y no sabes las maravillas que Dios puede hacer en tu vida, porque es el equipo perfecto, porque es el equipo que Dios armó. ¿Me entiendes? Entonces, cuando das fruto al 30, al 60, al 100 por 1, no son cosas solamente abstractas, metafóricas, tiene que ver con tu vida. Cuando tú le obedeces a Dios, esperas en Dios y aplicas, practicas lo que Dios te dice, el resultado van a ser cosas maravillosas que Dios va a hacer contigo a través de ti y en ti. Pero necesitamos escuchar a Dios. Ahora, solo voy a hacer un breve paréntesis aquí. No importa en qué etapa de tu vida estés, Dios no está preocupado por lo que hayas hecho. Dios no está preocupado porque te hayas equivocado o no. A Dios le importa encontrarte donde estás hoy. Donde estás hoy, con todos tus errores, tus defectos, tus virtudes, tus aciertos, tus logros, tus derrotas, Dios aquí donde estás hoy te quiere encontrar y transformar tu vida. Amén. O sea, Dios no es un Dios que está preocupado por el pasado. Jesús dijo, Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. Y el pasado está muerto, no hay nada que puedas hacer sobre el pasado. Pero hoy en tu presente Dios quiere cambiar tu futuro. Amén. Pero
necesitamos hacerle caso. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Leímos, y Jesús dijo, el que tenga oídos, ¿que haga qué? Que escuche, que oiga. Jesús utiliza esta expresión repetidas veces en dos lugares, en los Evangelios y en Apocalipsis. Interesante, ¿no? Solo Jesús se atreve a tener la autoridad de agarrar y decirle, el que tenga oídos, Mauricio, que oiga. El que tenga oídos, Ricky, que oiga, dice Jesús. Y etcétera, a todos, ¿verdad? Esta expresión es un mandato y una advertencia a la vez. Si tienes oídos, si Dios te ha dado oídos, escucha lo que Jesús te está diciendo. Es casi una expresión cuasi sarcástica, ¿verdad? ¿Tienes oído, pero no oyes? Hoy en día ya no se hace, gracias a Dios, pero cuando yo era chiquito, y creo que la mayoría de mi edad para arriba han experimentado la mano de la mamá en el oído, ¿verdad? ¿Para qué es este oído? Me decían, para oír. ¿Te acuerdas? Aquí le ha pasado, solo a mí, a la mayoría. A los más chicos ya no, porque ahora ya no se pueden, gracias a Dios. Pero, así como la mamá te decía, el oído es para oír, ¿por qué no escuchas? Dios no te jala la oreja así, pero Dios te dice enfáticamente, te he dado oídos, oí, escucha lo que te estoy diciendo. Y si no escuchas es porque eres sordo espiritual, en otras palabras. Si no escuchas lo que Dios te dice, es porque eres sordo espiritual. ¿Y cómo se cura la sordera espiritual? De dos maneras, con un milagro o prestando atención, ¿verdad? Hay sordera real y sordera selectiva. ¿Conocen las personas con sordera selectiva? Que te escuchan cuando te quieren escuchar y cuando te quieren escuchar no te han oído. ¿Sí? Ok, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que están apartados de Dios, tienen sordera espiritual. Necesitan un milagro de Dios, necesitan que Dios se les revele, les quite la venda de los ojos, les abra los oídos, para que puedan oír, conocer a Dios y sus vidas ser transformadas. Pero si tú ya has conocido a Dios, entonces lo que tenemos es sordera selectiva. Me gusta escuchar lo que me gusta, las promesas de Dios, qué lindas. Y lo que Dios me dice que cambie, no, eso es para el Sergio, para el Ramón, para el Diego, no, eso no es para mí, y todavía no. Y Jesús dice, el que tenga oídos, que oiga. Y de hecho, en la mentalidad judía hebrea de la época, oír connotaba la acción de hacer. O sea, como cuando oyes a tu papá, le haces caso, ¿no? Si no le haces caso, quiere decir que no le has oído. ¿Entienden? Oír a Dios significa obedecer a Dios. No solamente escuchar de oídas y decidir lo que quieras. Muy bien, 2 puntos más y acabamos. Los de afuera versus los de adentro en el Evangelio. Jesús habla de las personas, versículo 11 dice, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. A ustedes y a los de afuera. En el capítulo 3, un poquito antes, no lo vamos a ver, Jesús hace una diferencia aún más radical. Jesús estaba en una casa como esta, y Jesús estaba predicando y enseñando y sanando enfermos, y estaba la casa llena, y alguien de allá atrás se acerca y dice, Jesús, tu mamá y tus hermanos están allá afuera y te quieren hablar. Y Jesús me mira y dice, ¿quiénes son mi mamá y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de Dios? Interesante. Jesús, hay que entender la teología de ese pasaje es bien profunda. No es que Jesús está negando a su mamá y sus hermanos, pero Jesús está priorizando a su familia espiritual. Si ustedes leen más arriba en el mismo pasaje, dice que su mamá y sus hermanos pensaban que se le había zafado un tornillo y estaba yendo para que se calle. Entonces Jesús agarra y dice, ¿quiénes son mi familia espiritual? Los que están adentro conmigo, los que están haciendo la voluntad de Dios. En el Evangelio de Marcos, Jesús constantemente hace una separación entre los de afuera y los de adentro. Los de adentro se refiere a aquellas personas que escuchan a Dios y le creen. Y los de afuera
son aquellas personas que no conocen a Dios o que rechazan el mensaje de Dios. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No tiene que ver con que estés físicamente aquí sentado o que estés parado allá afuera como sugieres. Tiene que ver con dónde está tu corazón. ¿Tu corazón está en la fe, en creerle a Dios? ¿O tu corazón está en rechazar a Dios? Y si tu corazón, si tu vida está en creerle a Dios, en hacer la voluntad de Dios, estás más o menos en el equipo de Jesús. Estás adentro con Él, eres parte de su reino. Pero si tu corazón está en rechazar a Dios, entonces estás con los de afuera. Y el resultado para los de afuera no es el más lindo, porque están fuera del reino de Dios. Y si estás fuera del reino de Dios, estás en el reino del otro. Y no es un rey tan amable. Todos saben quién es el otro. Por último, Santiago 1, 22 al 27. Santiago 1, 22 al 27. Sí. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, y llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago está escribiendo y dice: ¿saben qué? Si tú escuchas y no lo practicas, es como que te mires al espejo y resulta que eres calvo. Pero te das la vuelta y te has olvidado y te buscas un peine para peinarte. Pero te has olvidado que eres calvo. Chistoso, ¿no? Es ridículo. ¿Quién hace eso? Pero es así, es lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Se engaña a sí mismo. El que escucha lo que Dios dice y no lo pone en práctica, se engaña, como el que se mira al espejo y se da la vuelta y luego se olvida cómo es. Ah, soy rubio, dice. Escuchar y hacer en la Biblia son un combo, ¿verdad? Como cuando te comes tu combo, ¿no? De la hamburguesa, papas y refresco, combo. Quiero cambiar el combo y te dicen: no, tiene que pagar más. Pues no se puede, depende de dónde. En la Biblia son un combo: escuchar y hacer. Si no haces, quiere decir que no has oído. Puedes haber oído, pero no has asimilado. Y ese oír, vimos en la parábola del sembrador, que no sirve para nada. No sirve para nada. El oír verdadero es el oír que produce fruto. Y me gusta Santiago porque dice: recibirá bendición al practicarla. Y nos da algunos ejemplos. Nos dice: cuidan de las huérfanas, atiendan a las viudas, consérvense limpios de la corrupción del mundo. La corrupción del mundo: borracheras, mentiras, corrupción, avaricia, orgías, idolatrías, hechicerías, contiendas, celos, envidias, y etcétera, etcétera. Pueden ver Gálatas 5, ahí está una lista larga. Manténganse limpios de la corrupción del mundo. Entonces, el tema de hoy es: ¿cómo que debo prestar atención? ¿Cómo es eso de que debo prestar atención? Resulta que para Dios es más importante que yo preste atención. ¿Amén? Y prestar atención significa escuchar, asimilar y hacer. He entendido el 10% de lo que el pastor ha dicho, hace el 10%. He entendido el 1%, hace el 1%. Escuchar, asimilar, hacer. Dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Obedecer a Dios. Amén. Y dice aquí: recibirás bendición al practicar. Las próximas semanas vamos a estar hablando de algunos de los cómo que debo. Entonces vamos a venir con esa intención
de aprender, de escuchar, de practicar. ¿Cómo que debo bautizarme? Entonces, cuando hablemos sobre el bautismo y digamos, ¿quién se quiere bautizar? Nos vamos a apuntar, yo quiero. Vamos a hablar de otra cosa, qué sé yo, ¿cómo que debo predicar el Evangelio? Y cuando digamos, ¿quién quiere ir con nosotros a la actividad del orfanato el 16 de abril? Nos vamos a apuntar. Y etcétera, etcétera. ¿Cómo que debo hacer algo? Y cómo que debo no es lo que el pastor dice, no es lo que el hermano tal o cual dice. Lo que Dios me está diciendo a mí. Amén. Y para terminar, lo último. No quiero decir con esto que se vuelve una presión o una obligación. Ahora tengo que apuntarme en todo y hacer todo yo. Pero sabes que Dios te está hablando. Tú sabes lo que Dios te está diciendo que hagas dentro y fuera de la iglesia. Dios no te está diciendo que hagas todo, pero en tu casa seguramente Dios te ha dicho que hagas algo. En tu trabajo seguramente Dios te está diciendo que hagas algo. Como papá o mamá seguramente Dios te está diciendo que hagas algo. Y aquí en la iglesia, con seguridad que Dios te está diciendo que hagas algo. Entonces, ahora nos toca a nosotros decir, sí Señor, te voy a oír y te voy a obedecer. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, una vez más por tu amor, por tu presencia. Señor, gracias porque tú realmente nos amas tal como somos. Tú nos has encontrado donde estábamos, Señor. No te interesa nuestro pasado, no te interesan nuestros errores, no te interesa si somos los mejores o los peores en algo. Tú nos has amado, Señor, nos has escogido, nos has llamado. Donde estamos así como somos, Señor. Señor, tu amor es incondicional. Permítenos primero entender eso. Cuánto tú nos amas incondicionalmente, Señor. Lo que hagamos o dejemos de hacer, Señor, no va a cambiar lo que tú piensas de nosotros. Pero, Señor, queremos ser buenos hijos. Queremos ser hijos obedientes. Queremos en gratitud por tu amor y todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Dar buen testimonio de ti, llevar adelante, Señor, tu obra. Ser, Señor, fieles a ti. Estar en el grupo de los de adentro, los que están contigo, los que se la juegan por ti, Señor. Padre, te pido esta mañana, por todos mis hermanos que están aquí, por mí, que realmente seamos, Señor, una iglesia donde venimos y escuchamos y practicamos. Donde tenemos oídos para oír, Señor. Ojos para ver. Y donde, Señor, podemos saber que tú nos hablas semana a semana, domingo a domingo, y transformas nuestra vida, Señor. Y como dice tu palabra, contigo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta mañana. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.